¿Qué tal? ¿Cómo están, expertos? Gente de la refrigeración y la climatización. En esta ocasión estamos en la semana de la refrigeración, pudiésemos decirlo, ¿ok? Porque recientemente se cumplió el día de la refrigeración. Ese día, realmente no recuerdo muy bien de dónde nace esto del día de la refrigeración, pero pudiésemos decir que gracias a Dios se está poniendo en práctica debido a que está así como escondido, ¿no? Nuestra profesión. Nadie como que estaba muy claro de la existencia de la refrigeración como tal, sino que esto es como una tecnología transparente. Solo cuando te hace falta, te das cuenta que está ahí. O sea, nadie piensa en una nevera, nadie piensa en un aire acondicionado, a menos solamente el día que falla estamos pensando en este producto. Aunque buscando un poco de qué se trata, ¿ok? Conseguí por aquí de Día Internacional de.com. Dice que el 26 de junio se celebra el Día Mundial de la Refrigeración, un proceso termodinámico indispensable para la mejora de la calidad de vida de las personas, destacando su amplia contribución en las economías y las naciones en el marco de la pandemia COVID-19 y el cambio climático a nivel mundial. Fíjate que hablan del COVID-19. Bueno, sí, realmente hay una participación interesante porque eh, gracias a la refrigeración se pudo mantener las vacunas, entre otras cosas. Con la celebración de esta efeméride se conmemora a individuos, grupos, personas profesionales, acciones y las tecnologías responsables de mantener objetos en entornos con temperatura controlada. Este Día Mundial cuenta con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Interesante. Bueno, cuando nosotros tratamos de buscar el origen o la historia de la refrigeración, la cosa se complica porque no hay un inventor de la refrigeración. No hay un inventor de la climatización. Realmente lo que podemos es conseguir inventores por el camino de los distintos procesos. Cuando tú hablas de la historia de la climatización, por ejemplo, muchísimas personas inmediatamente hablan de Willy Haviland Carrier. Más Willy Haviland Carrier lo que tuvo fue su momento en el invento o desarrollo de una de las tecnologías de climatización. Pero mucho antes de Willis Carrier ya había climatización. Por lo menos algo llamado refrigeración evaporativa. Que pudiésemos eh, hablar de, qué sé yo, de la antigua Persia, por ejemplo, cuando habían las torres esas de viento. O en Egipto, cuando sacaban los bloques de los aposentos del faraón hacia el desierto en las noches para luego devolverlas muy temprano en la madrugada y de esa manera mantener el clima de los aposentos, repito, del faraón, que según se calcula lo mantenía a unos 26 grados. O sea, algunos dirán, bueno, pero eso no es cómodo. Si lo comparas con 40 y tantos, creo que sí. Pero también pudiésemos hablar de mucho antes de eso, los primeros procesos de climatización. Y cuando hablamos, por ejemplo, de calor, o sea, de mantener el calor, tendríamos que fecharlo en la era donde el hombre descubre cómo hacer fuego. Y en ese punto, una vez que descubre hacer fuego, él puede mantener su temperatura. Recuérdense que la climatización no es nada más en modo frío, sino también modo calor. En épocas de temperaturas muy bajas, tú necesitas una alta temperatura para equilibrar tu temperatura corporal. Porque nuestro cuerpo, que es total y absolutamente perfecto, posee unos dispositivos que para tratar justamente de eh, tener un control de clima. Yo creo que el primer climatizador de la historia pudiésemos ser nosotros mismos. Si tú tienes mucho frío, o sea, la temperatura es muy baja, al el termostato de tu cuerpo notar
ese descenso de la temperatura automáticamente comienza a cerrar eh, las glándulas, o sea, las que son donde están los cabellos, donde está el vello. Ahí eso cierra esas válvulas, por decirlo así, para que no se escape el calor corporal. Entonces sentimos como ese escalofrío, y si aún así continúa bajando la temperatura, rápidamente tu cuerpo comienza a generar su propio calor y comienzas a temblar. Ese es el termostato corporal tratando de mantener una temperatura óptima dentro de tu cuerpo. Caso contrario, la temperatura es muy alta, el termostato corporal se activa y comienzas a sudar. ¿Para qué? Porque el agua con sal o las aguas con esas sales minerales, evidentemente van a permitir absorber el calor evaporando el agua, bajando la temperatura de tu cuerpo. O sea, estamos hablando de una máquina perfecta, que es el ser humano. Pero externamente pudiésemos hablar de que la climatización arranca en ese punto. ¿Y cuál es el primer refrigerante que conocemos? El agua. El agua es el primer refrigerante. Todo lo que queríamos enfriar lo echábamos en agua. Entonces, ¿cómo fechamos esa, esa refrigeración? O sea, es imposible. ¿Cuándo fue que el primer humano echó al agua algo que estaba a muy alta temperatura? ¿O cuándo fue que el humano tuvo que meterse en agua para bajar su temperatura corporal? Estamos hablando de que el agua como refrigerante tiene hasta número RAE, que es el R718. Entonces, estamos ante una profesión que, cuya data, cuya fecha es incierta. Lo que nosotros podemos es saber los avances tecnológicos o la evolución de este proceso. Por ejemplo, en 1805, Oliver Eons diseña el primer sistema de refrigeración. Unos años después, entre John Gorrier, el doctor John Gorrier, y Jacob Perkins, diseñan los primeros fabricadores de hielo. De hecho, ellos no pudieron gozar de los beneficios de su invento, ya esto lo he explicado en otras ocasiones, por problemas religiosos. De hecho, John Gorrier muere pobre, a pesar de que su invento fue un invento maravilloso para coayudar en el tratamiento de la malaria, porque él se dio cuenta que la climatización para bajar la temperatura de la habitación permitía que la temperatura corporal de las personas con fiebre no fuese tan alta. Sin embargo, a pesar de eso, no pudo contra los procesos religiosos de la época, que no entendían que esto de crear hielo no tenía nada que ver con religión, esto es simplemente ciencia. Y ahí pudiésemos decir, bueno, ahí arranca una época de la refrigeración. Yo pienso que, aunque unos años antes ya había, pudo, perdón, William Cullen ya había visto que algunas reacciones químicas podían utilizarse para transferencia de calor, ¿ok? Que también, por cierto, era médico. Y todo esto se fue armando en esa época para lograr a finales del siglo XIX lo que fueron los primeros pasos de la refrigeración. Yo creo que a partir de allí, de la entrada del siglo XX, viene la gran transformación, porque no solamente por el tema de la electricidad, sino por el tema de los refrigerantes, que a partir de 1930 entran los refrigerantes halogenados y comienza todo un desarrollo descomunal en cuanto a lo que tiene que ver con la climatización, la refrigeración, como un avance mucho más allá de la industrialización. Yo creo que el avance fue gigantesco, a pesar de que la entrada de estos gases halogenados tuvo una doble
una doble consecuencia. Por un lado, el desarrollo monstruoso, que ya lo hablé, pero por el otro lado también un retroceso gigantesco, sobre todo en materia ambiental. A partir de los 90 arranca una nueva transformación porque comienzan las regulaciones internacionales en cuanto al uso de los gases refrigerantes y, perdón, creo que a partir del año 2000 en adelante viene como una nueva transformación. Porque a partir de 1998, pienso yo, que comienza la incorporación en serio de la tecnología más allá de la electrónica, la tecnología de materiales, la tecnología en general. Y esto hace que nuestra refrigeración cambie radicalmente. Hace un tiempo atrás, escuché a un par de amigos hablar de algo interesante. Decían que la refrigeración con la que nosotros comenzamos no es la con la que nosotros estamos trabajando hoy. Para muchos es como chocante esta aseveración, porque consideran que la refrigeración sigue siendo la misma, lo único que se le incorporaron elementos y que esa incorporación de elementos como la electrónica es lo único extraño en todo el sistema de refrigeración. ¿Por qué? Bueno, porque alegan que la refrigeración es compresor, evaporador, condensador, elemento de expansión y gas refrigerante. Bueno, al cambiar el gas refrigerante ya cambiaste la tecnología, ya no es el mismo procedimiento. Al cambiar la manera de construir los compresores, ya no tienes la misma manera de instalarlos. Y aquí hay un debate interesante, pues muchos dicen, cúnchale, pero es que los compresores de antes duraban más que los de ahora, ciertamente, porque la lógica de construcción era totalmente distinta. De hecho, los equipos como tal tenían un nivel de diversidad mucho más grande. Un condensador de un aire de 24.000 BTU de hace 30 años era mucho más grande que un condensador de un aire de 24.000 BTU hoy. Entonces los equipos de otrora, tú podías instalarle un compresor de 21, 24 o 27.000 BTU al mismo aire. De hecho, conocí muchos casos de equipos de aire acondicionado que lo que cambiaba era la calcomanía para señalar si era de 21, 24 o 27.000 BTU. Los aires de 12.000 BTU tú le podías instalar hasta compresor de 14.000, 15.000 BTU. Hoy en día no debemos hacer esa gracia, pues tú agarras un equipo nuevo que es prácticamente exacto, le colocas un compresor un poco más grande y la alta se te va para las nubes. Entonces, hoy el margen de error o esa frontera para nosotros errar es mucho más pequeña. ¿Por qué? Por el tema de la eficiencia energética, que eso es algo que vamos a conversar en otra ocasión. Entonces, al ser la eficiencia energética el pilar donde se sustenta toda la tecnología de la refrigeración, entonces tuvo que modificarse todas las fórmulas o la lógica de construcción o la lógica de fabricación de los equipos. Poniendo en los hombros de los técnicos o de las personas que trabajamos refrigeración toda la carga de las maneras de hacerlo. O sea, la durabilidad de los equipos está en los hombros de los técnicos hoy. O sea, si usted hace un buen trabajo, jure lo que usted va a tener un equipo para largo rato. Pero si usted no toma en consideración todos los aspectos para usted hacer una instalación, para usted hacer una modificación, para usted hacer una reparación, un trabajo, un mantenimiento tan siquiera, créame que usted va a cortar la vida útil de los equipos. Y esto se ve a cada rato. Fíjense que hay toda una polémica por unas declaraciones que di en mi programa Técnicamente Hablando, donde digo, mira, lo peor que tú puedes hacer es bajar un equipo mini split para hacerle servicio. Y esto tiene una connotación netamente técnica. Lo primero es que expones el sistema al abrirlo a las condiciones ambientales. Además de eso, estás utilizando agua, por ende le entra humedad. Entonces, si no presurizas con nitrógeno, no haces vacío, etcétera, no estás manteniendo el equipo. Y lo otro es una condición económica. ¿Por qué? Bueno, porque si tú tienes que bajar un equipo tan pequeño, tienes que tardar de 3 o 4 horas para hacer el servicio, tú estás perdiendo dinero.
Y estamos hablando de equipos muy pequeños, con evaporadores muy delgados, que no hace falta bajarlo para poder hacerle el servicio. Lo único que te falta son las herramientas adecuadas para tú poder hacer el servicio con el equipo instalado. Entonces, hasta eso cambió. Porque los equipos de otrora, con otros lubricantes, con otras características, tú podías abrir el sistema cuantas veces tú quisieras y rara vez se te perjudicaba el aceite por problemas de humedad. Sí pasaba, no se acidificaba el lubricante, los lubricantes, los aromáticos o parafínicos, pero sí generaba lodos. Eso es otra historia. Pero los actuales, que son nafténicos, el caso de los minerales, eso sí se acidifican por los aditivos que posee el nafténico ultra desparafinado. Ni hablar del alquilbenceno, ni mucho menos de los sintéticos. Entonces, esos son pequeñas cosas que nos van diciendo que ya la refrigeración no es la misma. La ingeniería de materiales cambió. Hoy en día consigues condensadores más delgados, más pequeños, con ceras termoconductoras más eficientes y consigues equipos que de la mitad del tamaño de los anteriores con mucha mayor capacidad. En refrigeración la cosa fue un cambio drástico. La incorporación de compresores de scroll, es más, la recuperación del CO2 como refrigerante de refrigeración, que ya tiene hasta su propio compresor scroll. Ni siquiera con sistemas por encima de 30 grados, que eso era antes un pecado mortal pensar eso, porque en ese punto un sistema transcrítico de CO2 tendría que tener un sistema de cascada, a juro. Hoy en día no, hoy en día tiene sistemas que a pesar de ser transcríticos, con tan solo unos dispositivos, lo pasa a subcrítico y trabaja sin ningún problema y no necesita un refrigerante secundario. Entonces ya estamos hablando de cambios radicales. En agua en chillers, anteriormente se hablaba de solución salina. Hoy en día tenemos el glicol, que el glicol no solamente es utilizado en chillers, sino que también es utilizado en los sistemas de refrigeración. Para la parte de alta temperatura, en los de cascada, utilizan glicol, mientras el refrigerante primario haciendo un trabajo y el secundario haciendo otro. O sea, todo es en función a la eficiencia. Entonces, no podemos pensar que podemos aplicar las mismas técnicas de los 70, de los 80 a equipos actuales. Actualmente necesitamos hasta mucha mayor eficiencia. Yo comencé trabajando con pinzas volteamperimétricas analógicas. Hoy en día las pinzas volteamperimétricas analógicas, a pesar de que pudiésemos utilizarlas, serían un elemento muy complicado para tomar ciertas mediciones y ciertas verificaciones que son, cúnchale, con muchísima precisión. Hoy requerimos la digitalización, o sea, la pinza voltamperimétrica digital. Lo mismo el tema de los vacuómetros. Vacuómetro digital hoy es más que una necesidad, pienso yo que es una obligación. Porque utilizar o el vacuómetro de mercurio o el vacuómetro de aguja, hoy no pudiésemos ver la realidad de lo que estamos realizando. Y la incorporación de los manómetros digitales que te permite, por ejemplo, verificar sobrecalentamiento y subenfriamiento de una manera muy eficiente, muy efectiva y sin perder mucho tiempo. O sea, esos son los cambios que se han venido suscitando. Y creo yo que los cambios más radicales están asociados a las limitaciones por el tema ambiental. Hoy deberíamos, por conciencia más que por regulación de nuestros países, dejar de ventear refrigerante a la atmósfera, dejar de hacer las cosas mal porque creemos y cambiar ese creer por saber. ¿Cómo? Capacitándonos, leyendo y yendo un poco más allá. Por cierto, tengo por ahí un capítulo interesante sobre este tema de las capacitaciones y de cómo vencer los grandes enemigos del ser humano. Eso lo vamos a tratar en otra ocasión. Entonces, es definitivo y es una apreciación personal. En esta semana de la refrigeración debemos entender que la refrigeración es más allá
de una nevera o un aire acondicionado. Estamos hablando de sistemas que hoy en día no solamente son una tecnología en sí mismo, sino que te permiten desarrollar nuevas tecnologías. Y que nuestro trabajo tiene una profundidad gigantesca. Desde la salud, porque un sistema, un hospital hoy, una clínica, etcétera, sin un sistema de climatización, no es un sistema de salud seguro. Lo mismo pasa con eh, la ciencia o la industria, mejor dicho. Hay procesos industriales que requieren de climatización. No solamente para las oficinas, para salas de control, para todo. Hay procesos industriales, por lo menos de fabricación directa, donde necesitas agua helada, por ejemplo, para poder enfriar moldes, fabricar cualquier cantidad de cosas. Necesitamos climatización hasta para sala de servidores. Y refrigeración ni se diga, pues refrigeración estamos hablando ya directamente de alimentos, medicinas. Y ya está más que descubierto que por la falta de refrigeración se pierden hasta procesos nutricionales. Hay gente que está teniendo acceso a alimentos, pero alimentos que perdieron nutrientes por no seguir la cadena de frío. Y no estamos hablando solamente de alimentos cárnicos, estamos hablando también de vegetales. La ONU el año pasado habló sobre el tema y dijo, cónchale, que los países en desarrollo debían invertir mucho más en la cadena de frío para garantizar el acceso a los alimentos. Pues se estaba perdiendo más de 14, 15% de alimentos en el mundo. Más de 800 millones de personas no tuvieron acceso a los alimentos producto de la falta de refrigeración. O sea, eh, hasta en el hambre tenemos incidencia. Entonces, yo creo que cuando comenzamos a analizar nuestro trabajo más allá de nuestros manómetros, entendemos y comprendemos cuál es la dirección que debería de tener nuestro trabajo y cómo nosotros debemos transformarnos en cada día mejores profesionales. El resto es no ver la realidad. Y hay una verdad detrás de todo esto, que hay personas que quieren seguir banalizando la refrigeración y la climatización porque no quieren ser ellos los obsolescentes o no quieren que surja para seguir pagando limosna por un trabajo tan extraordinario como el nuestro. Así que eso lo dejo hoy para la reflexión y feliz día para todos. Feliz semana. Un abrazo.